Los que pocos hablan en Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos en Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Amigos, me encanta saludarlos. Esta noche vamos a tener un tema que sin duda alguna les va a tocar probablemente en sus realidades cotidianas. ¿Cuántas veces ustedes no han tenido una crisis de pánico a partir de una imagen que vieron, una película que vieron, una noticia que vieron, una conversación que sostuvieron? Y en todo caso es la continuación de aquella introducción que les hacíamos en nuestra serie En tiempos de guerra, habilidades blandas, pero creo que esta noche el tema califica también para una buena tertulia de medianoche. Así que los invito para que se pongan cómodos en sus casas, se preparen su té, se preparen su café y compartamos esta noche. Vamos a estar conectados desde España con Mariano Menéndez, donde vamos a estar desarrollando esas 24 pautas, identificar esos 24 ítems que nos empiezan a crear un sistema de pensamiento falso que seguramente es aquel que luego genera toda una crisis de miedo o de pensamientos limitantes. Pero sin más preámbulos, gracias por estar aquí. Voy a irme a España, así que un abrazo fuerte a Mariano Menéndez. Mariano, gracias por cumplir hoy esta segunda cita con nosotros y pues te quise traer a Tertulia de Medianoche porque es un buen tema para uno tomarse el último té, la última infusión o el último mate. Tú que eres argentino de la noche. Bienvenido. Gracias, Sandra. Es un placer estar contigo nuevamente, en este caso, en esta medianoche, para compartir contigo y también con toda tu comunidad de analíticos. Gracias por invitarme nuevamente. A ti por aceptar la invitación. Esta noche información muy poderosa, porque ha sido producto de vivencias, verificación e investigación que has hecho. Y resulta que hay 24 ítems, 24 pautas que nos van generando una especie de pensamiento falso y por ende nos va generando miedos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esos 24 ítems, Mariano? Básicamente es, claro, la construcción del miedo y la construcción de una realidad subjetiva. ¿Bien? Subjetiva porque el miedo en esencia en lo profundo no existe, o sea, no tiene existencia porque parte de un pensamiento primigenio de carencia. Fíjate que lo que nos da miedo es sentirnos vulnerables, sentirnos poca cosa, sentir que no podemos, sentir que no nos animamos a hacer determinadas cosas. Y no es esa manera de pensar que tiene que lo que llamamos el sistema de pensamiento verdadero. El sistema de pensamiento verdadero no es que es algo que está que puede estar, ¿no?, en libros, pero no es que surge de la mente humana. Esto es conveniente aclararlo. El sistema de pensamiento verdadero está vinculado con la verdad universal o la filosofía perenne, también se menciona. Es eso que a lo largo de todas las tierras y a lo largo de todas las épocas se ha mantenido, más allá de que pudo haber por el hombre o por el ser humano alguna tergiversación, se ha mantenido y tiene que ver cómo es el pensamiento y cómo es el funcionamiento de lo que llamamos la conciencia universal creadora, o también le podríamos decir Dios, o también la energía del amor. Bien, o sea, de Dios se desprende esta energía del amor, que es la creadora absolutamente de todo, y es la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y origina todo lo originado. Claro, son los dos motores, el amor, que es la creación,
la capacidad creadora y está el Sí. miedo, que es la más baja. Exacto, exacto. Lo que ocurre es que nosotros con nuestra mente comenzamos a pensar, si bien tenemos libre albedrío, pero cuando empezamos a pensar con carencia, por ejemplo, Ujú. ahí es donde ocurre esta famosa separación, que está explicado incluso hasta en filosofías religiosas, ¿no? Esta separación, eh, esta forma de pensar por nuestra cuenta, ¿bien? O sea, nos separamos de ese amor, de esa conciencia universal creadora, de ese sistema de pensamiento perfecto que goza de una inteligencia infinita, que además es la misma inteligencia que hace que los planetas no choquen, es la misma inteligencia que nos creó a nosotros, que creó el mundo, que creó el universo. Entonces, cuando comenzamos a pensar con miedo, ahí es donde, por ejemplo, como tú decías, en una persona, cuando empieza a pensar con falsedad, o sea, por fuera de la verdad, por eso les decimos que se genera desde ahí un mundo perceptivo subjetivo, ¿no? Entonces, ese sistema de pensamiento falso tiene, como tú mencionabas y como mencionamos en el programa anterior, 24 atributos que también tienen sus contrarios. Es decir, podemos comenzar, claro, hablando del sistema de pensamiento falso, el vinculado con el miedo, pero también tiene cada uno su análogo vinculado con el amor. Bien, por eso también a veces la gente pregunta, ¿cómo se llega a este sistema de pensamiento verdadero? Y se dice, claro, deshaciendo lo falso. Es decir, Mm. o sea, por cada punto, por cada atributo que vamos nosotros deshaciendo, emerge uno verdadero. Por ejemplo, Eso me gusta sí, porque nos dicen muchas veces, no, es que conéctese con la fuente, ¿sí? O sea, más o menos eso es lo que me estás tratando de sí, decir. Conéctese con la fuente, no caiga en el pensamiento de la carencia, no se ponga, digamos, ideas limitantes. Pero viene otra pregunta muy poderosa y es, ¿y cómo se hace eso? ¿Sí? Y es lo que tú nos vas a empezar a explicar y por eso nos hablas entonces de que cada ítem de esos que nos instaura un modelo de pensamiento falso también tiene como el antídoto y es lo que nos vas a enseñar. exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, uno de los atributos que es la culpa, cuando se disuelve la culpa en la mente, aflora la inocencia. ¿Bien? Eso es como un ejemplo de uno de los atributos. Pero si quieres comenzamos con los primeros, que algunos los habíamos mencionado, pero los podemos repasar, los habíamos mencionado en el programa pasado, pero Claro. los podemos repasar. El primero, y es el que más sufrimiento causa, que tal como había compartido, los tengo ordenados en función del sufrimiento, ¿bien? Porque tengo la fortuna también de esto compartirlo con consultantes, con alumnos y también lo comparto en retiros y a raíz de lo que comparten las personas con las cuales expongo estos principios, pude hacer un modelo ordenado en base al sufrimiento que ocasiona. El primero es la creencia en el daño, ¿bien? Que nos ocasiona el miedo a ser dañados, el miedo a ser heridos. Y eso nos genera a nosotros una sensación de peligro, una sensación de riesgo, una sensación de amenaza, de sensación de no estar a salvo. Y ese pensamiento de vulnerabilidad, se llama, ¿no? Genera lo que son los ataques de pánico, lo que es el miedo, ¿bien? Y sería falso porque la persona, para pensar que puede ser dañado, que puede ser herido, tiene que estar muy asociado o muy vinculado con su ego, con su cuerpo. Eso es falso porque no somos un cuerpo. En realidad somos una conciencia infinita, una conciencia eterna, un observador. En realidad el alma lo que hace el alma, la capacidad del alma es observar. Bien, y la conciencia es una conciencia observadora que obviamente tiene un cuerpo, pero no es lo que somos. Entonces, claro, cuando nos creemos aquello que no somos, empezamos a tener miedo a sentirnos, a herirnos, a dañarnos, a tener creencias de daño y obviamente manifestamos realidad donde somos dañados o somos heridos. Bien, cuando la persona empieza a pensar que es una conciencia y se empieza a sentir una conciencia y empieza a vivirse como una conciencia, esta, este atributo se diluye y la persona obviamente se siente a salvo,
esa sensación de amenaza ya no está, esa sensación de riesgo ya no está, esa sensación de peligro ya no está, y es el primer atributo que comparto. Continuamos, el segundo ya también lo habíamos mencionado y lo podríamos repasar, los juicios duales, ¿bien? Tener la mente dividida entre el bien y el mal, lo mejor y lo peor, el éxito o el fracaso, y etcétera, 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 ¿no? Ganar o perder, en fin, bueno, dentro y fuera también es un juicio dual, porque en realidad esa separación de fuera y dentro tampoco existe, porque todo está integrado en nuestra conciencia. Somos una conciencia que en realidad no tiene dentro o fuera. Bueno, pero también la mente piensa que tiene un mundo interno y el afuera sería lo externo, pero eso también sería un juicio dual, una separación que en lo profundo no existe. Bien, por eso ocasiona miedo. Claro, es como la trampa de la dualidad, y entonces, ¿y si elijo el camino correcto o el camino incorrecto? También esto genera miedos. Genera miedo, o el mal, bueno, el mal genera, claro, la culpa también, o lo peor, o el fracaso. O sea, si vamos por la vía queriendo evitar el fracaso, queriendo evitar lo peor, que me pase lo peor, que no me ocurra nada malo, la persona no se da cuenta, porque esto además no lo mencionamos, no sé si el programa anterior lo habíamos mencionado, esto tiene vida a nivel subconsciente, que la mente subconsciente sería un 95% de nosotros, Sí. Más allá de que eso es lo que, claro, los términos de la psicología, ¿bien? Más allá de que ese porcentaje, 95%, cuando una persona se observa, se analiza, hace terapia, hace afirmaciones y sabe lo que está dentro de su propia mente, la subconsciencia se disminuye. Por eso se puede llegar al estado de conciencia total, donde ya no habría subconsciencia, porque la persona ya está totalmente analizada, ya sabe bien qué es lo que tiene en su programación mental. Entonces, claro, pero para una persona que comienza a sanar su mente, ¿no? En base a estos atributos, se encuentra con el problema de que no los puede observar tan fácilmente. ¿Por qué? Justamente porque están en la subconsciencia. Entonces, desde ahí, quizás puede, revisar sus creencias, revisar incluso su realidad. Por eso a veces también uno se acerca a estos conocimientos a raíz de quizás una depresión, una crisis, un sufrimiento muy importante, porque la misma vida la misma vida quiere que nosotros tengamos este sistema de pensamiento verdadero, porque este sistema de pensamiento verdadero está alojado en nuestra conciencia, en lo que realmente somos, bien, desciende desde ahí. Entonces, la conciencia en realidad lo que quiere es que la mente se funda con ella, bien. Entonces, cuando ve que la mente está descarrilada en cierta forma, está pensando incorrectamente, está pensando con daño o con juicios duales, lo que atrae esa conciencia es sufrimiento y es situaciones, experiencias de la vida para que la persona transmute el sistema de pensamiento. Y el de los juicios duales, este que vimos, es muy importante porque esa dicotomía es la que tenemos que deshacer. Esa dicotomía es falsa y nos adentra en la ilusión. Nos impide desarrollar una percepción neutra, porque también algo importante a mencionar, en lo que deriva este sistema de pensamiento verdadero, es decir, cuando se transmuta el sistema de pensamiento falso al verdadero, desemboca en la paz y desemboca en una percepción neutra, ¿bien? Tal y como es la realidad, porque la realidad es neutra, ¿bien? Claro, es como dejar de creer que el mundo solo es blanco o negro y entender que está lleno de colores, ¿no? Pero Perfecto. es complicado. Sí, es que no tiene rótulos, no tiene etiquetas. Ajá. Es decir, nosotros igual podemos elegir un significado, ¿bien? Yo te puedo decir Sandra, por ejemplo, pero yo en realidad lo que estoy viendo es un alma infinita, eterna, que bueno, sí, puedo elegir, me permito elegir un rótulo, pero ese rótulo en realidad, ese significado viene de mi propia mente y de la comunicación que elegimos humanamente, claro, para relacionarnos. Pero en realidad, claro, cuando nosotros empezamos a poner rótulos, muchas veces los hacemos desde el sistema de pensamiento falso y nos lo creemos. Por ejemplo, una situación, ¿no? Como hablábamos en el programa anterior, a veces etiquetamos una situación de buena o mala o difícil. Yo hablaba, me acuerdo, del accidente. Y claro, nos apegamos, nos identificamos,
creemos en ese significado y eso genera emociones justamente por la dualidad, ¿no? Porque pienso que un accidente es malo, porque pienso que una enfermedad es mala, o es algo peor, o que me quede sin trabajo es algo que es lo peor que me puede pasar. Y claro, eso, si yo no me sé desidentificar de esos pensamientos, me los creo, me apego, ingresan a mi sistema de pensamiento y comienzan a producir sentimientos y emociones, y obviamente si en algún momento la persona no empieza a observar esos pensamientos, puede, bueno, lo que es el miedo evoluciona en lo que es un malestar. El miedo siempre evoluciona a la destrucción, porque claro, como el amor y la conciencia universal creadora nos lleva a la evolución y la paz, el miedo vendría a ser como la energía involutiva que lleva a la destrucción y todo lo destruye, ¿no? Entonces, el ser humano, en cierta forma, desde el sistema de pensamiento de miedo, si en algún momento no lo detiene o no se frena a observar o no se observa su propio sufrimiento, claro, su vida, su realidad comienza a parecerle, claro, caótica, catastrófica, dramática, muy negativa, ¿no? Entonces, esto son simplemente, Sandra, para enmarcar la importancia del tema que estamos hablando. ¿Bien? Claro, porque uno a veces no se da cuenta, Mariano, a veces uno no se da cuenta y resulta que tiene 1 o 2 malos días, y digo malos por decir algo para describir, bueno, te suceden muchas cosas que uno calificaría que es malo, pero que a la larga ya aprendimos que no sabemos si es tan malo realmente o es algo muy bueno. Pero supongamos que son 3 desafíos que te pasan en menos de 24 horas y entonces ya la gente empieza a creer, ay, algo está pasando, eso es que esta es una mala semana, Dios mío, qué mala racha. ¿Y esto qué consecuencias puede traer? Las consecuencias es que obviamente baja la energía, ¿bien? Sí. Los pensamientos de miedo son negativos y hay una polaridad que, por ley de polaridad, tenemos una energía positiva y una energía negativa. El miedo está asociado con lo negativo y obviamente la persona baja su energía y empieza a sentirse con poco entusiasmo, bueno, lo que se conoce como el estado de depresión, ¿no? Empieza claro, sin ganas de hacer nada, sin ganas de salir de la cama, sin ganas de trabajar, sin ganas de ver a los amigos, sin ganas de sociabilizar. Claro, y justamente eso es lo que atrae la conciencia para que la persona sane su sistema de pensamiento. Bien, en realidad, claro, en realidad no está ocurriendo nada malo. En realidad lo único que está ocurriendo es que justamente la misma vida y la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas le hace vivir esa experiencia a la persona justamente para que sane, ¿bien? Y si no lo hace en esta vida, bueno, lo hará en otra vida, ¿no? Porque claro, no muchas personas, hay muchas personas que deciden quizás o quitarse la vida, ¿no? A raíz de una depresión. O sea, todos vamos hacia ese sistema de pensamiento verdadero, hacia pensar tal y como el amor piensa, ¿no? O la conciencia universal creadora, porque la realidad que se genera desde ahí es una realidad que, claro, que trae mucha positividad, mucho bienestar, y no solamente para uno mismo, sino también para el entorno de la persona, ¿no? Y bueno, podemos continuar con el tercero, ¿no? El que ya explicamos el primero, el segundo. El tercero que tengo en este modelo es el de la carencia, ¿bien? El concepto de carencia. ¿Cómo se manifiesta el concepto de carencia en el ser humano, en el sistema de pensamiento? La persona piensa que en el universo no hay todo lo necesario, ¿bien? Tanto material como relacional. Estoy hablando de carencia en todo aspecto, ¿no? Es decir, que la persona no tiene los bienes materiales que quiere, no tiene las relaciones que quiere, no tiene incluso hasta la profesión que quiere, piensa que no puede conseguir un trabajo para desarrollar su profesión, o también temas concienciales como sabiduría, conocimiento, lo vean al universo como algo faltante, como algo que como que faltan cosas, ¿bien? Y como que en su propia vida la persona se ve como que le faltan cosas, y como que esto se ve, sí, dime. No, es que me parece importante esto porque obviamente me pongo en el papel de la persona y lo que te quiero preguntar es si probablemente piensa que el universo es algo muy grande
pero también piensa que no lo merece. O sea, también puede entrar ahí con el tema del merecimiento, que hay gente que no se cree merecedora y dice, no, sí, el universo puede que tenga mucho para otros, pero para mí no, ¿sí? Hay personas que eso también es un pensamiento carente, obviamente, pero como que el merecimiento lo tienen el llamado síndrome del impostor, como es que no me siento merecedor de eso. ¿En qué momento entra? Esto está combinado con lo que es el amor propio. Por eso en mi último libro, En el arte de sanar la mente, yo incluí una guía práctica de las personas que se aman a sí mismas. Porque claro, lo que tú mencionas tiene que ver con que, claro, la persona no se siente merecedora. La persona, claro, en realidad tiene falta de amor propio. Y eso tiene que ver con la carencia. Y eso también le hace una percepción de que las cosas en el universo están para los demás, están para otros, los trabajos están para otros, las oportunidades le llegan a otras personas, y eso en cierta forma es pensar con carencia. ¿Bien? Y cuando se piensa con carencia, se piensa, en cierta forma, se piensa con miedo, porque no olvidemos que este sistema de pensamiento, el miedo está en todos los atributos. Y cuando la Mariano, persona... Sí, incluso, y perdóname, pero es que incluso puede que la persona sea muy exitoso, ¿sí? O exitoso, o exitosa. sí. Puede que le lleguen las oportunidades y puede incluso llegar a ser muy próspero, pero como tiene ese síndrome del impostor de decir, es que no me lo merezco, empieza a repartir su prosperidad de algún modo, y ahí vuelve y entra ese círculo de carencia que tú nos estás explicando. Sí, sí, porque por más que, bueno, justamente esto le pasa a muchísimas personas, porque Ujú. por más que uno haya obtenido algún premio del mundo, es decir, no sé, un músico obtuvo, no Reconocido. sé, reconocimiento y vendió millones de discos y, no sé, y llena estadios, ¿bien? Y Y claro, y después termina que, en la ruina, que lo hemos visto, o sea, sí, y actores, claro, y terminan en la ruina porque dilapidaron la fortuna. exacto, exacto. Entonces, ¿eso por qué? Porque quizás para desarrollar su profesión tuvo una gran voluntad y, porque claro, no es simple, ¿no? Lo que estamos hablando de que esto le pasa a deportistas, a músicos, a actores, en todas las profesiones, ¿no? Pero sin embargo, la persona no se detuvo a revisar su sistema de pensamiento. Es decir, se obtuvo un éxito, X premios del mundo, ¿no? Que puede ser incluso hasta un alto cargo, lo que la persona quería. Incluso a veces eso se quiere por programación, ¿bien? O por competencia, o por cosas vinculadas con el ego. O porque mi padre me dijo que tengo que ser un gran abogado, entonces O por por, destino también. o por sí, por elección también, o sea, por elección propia. Lo que sucede es que si la persona tiene esa voluntad para desarrollar una profesión que tiene que ver con el mundo de la materia, si eso se puede hacer incluso con un sistema de pensamiento de carencia. Entonces la persona obtuvo lo que quiso del mundo, lo que quiso obtener, pero sin embargo hay algo que se le produce como un vacío. Bien, yo siempre pongo el ejemplo de que si una persona incluso está en el paraíso, si está con el sistema de pensamiento de carencia, va a empezar a quejarse, va a decir, bueno, aquí hay frutas en el paraíso, pero no está la fruta que yo quiero, A y sentir que le falta algo y sigue siente que buscando, le y sigue buscando. Sí, correcto. exacto, exacto. Entonces, claro, esto lo vemos en la vida cotidiana y en la sociedad, bien, con muchas personas que a raíz de haber obtenido algún premio del mundo en base a su profesión o incluso a veces puede ser relacional, es decir, la persona formó pareja con la persona que quiere o obtuvo o familia o lo que sea, ese objeto que tiene que ver con la forma lo consiguió, ese deseo. Pero sin embargo, como no revisó su sistema de pensamiento antes, algo le dice que le falta y entonces justamente viene esa sensación para que la persona revise su sistema de pensamiento. Bien. Importantísimo. Ok, continúa Sí. entonces con el siguiente ítem. Ahí los estamos identificando, ellos seguramente están tomando nota y advertir
de una manera muy optimista, que para la próxima sesión que tengamos con Mariano nos va a dar los antídotos. Es decir, ya hoy estamos entrando en materia en esos ítems que de pronto nos generan ese sistema de pensamiento falso, pero también le Ujú. vamos a dar el antídoto. Él nos va a compartir también el antídoto. Mariano. Sí, exactamente. Claro, comenzamos con el sistema de pensamiento falso, ¿no? Entonces, sí, Creo que vamos quizás, al cuarto. sí, ahora vamos al cuarto, sí. Entonces, claro, posteriormente, como, claro, esto tiene que ver con los pensamientos que tienen que ver con el miedo, los pensamientos que tienen que ver con el amor son los que sanan cada uno de estos y obviamente vamos a dar técnicas, ¿bien? Ujú, La carencia tiene dos derivados y que esos dos derivados, como son bien diferenciados, es decir, tienen cierta pureza, yo los ubico en el número cuarto y en el número quinto, ¿no? En el número 5. Por ejemplo, la pérdida la ubico en el número 4, más allá de que está vinculado con la carencia. Es decir, en este caso, la persona que cree en la pérdida, no, o sea, ve un mundo como que las cosas faltan, sí, es verdad, pero como ve el mundo como las cosas pueden faltar, tiene miedo de perderlas, ¿bien? Y entonces empieza a tener miedo, otra forma de miedo, el miedo a la pérdida, ujú. el miedo a perder objetos, el miedo a perder personas, el miedo a perder la salud, el miedo a perder lo que sea, ¿bien? Pero claro, sabemos, o sea, el sistema de pensamiento del amor nos dice que la pérdida en realidad no existe porque en esa conciencia universal creadora de todo, o sea, todo es abundancia y todo es ganancia. Pero sin embargo, la persona, por un pensamiento de que puede perder cosas, le da miedo a perder cosas, incluso ahí se genera lo que se llama el apego. Incluso esto se ve mucho en las relaciones. La persona se aferra a Claro, una relación porque claro. no la quiere perder porque tiene miedo a la pérdida. Entonces se aferra y se apega. En las Y se da relaciones. mucho, por ejemplo, en relaciones donde, qué sé yo, una mujer o un hombre joven lamentablemente quedan viudos o viudas y entonces se demoran mucho en estabilizar de pronto de nuevo su relación, ¿sí? O pues o volverse a abrir a estar disponibles para una relación. Y en ese primer intento o nuevo intento se empieza a notar mucho ese miedo a la pérdida, pero puede ser un trauma también de la pérdida previa con la persona que falleció. Sí, sí, porque también en este sistema de pensamiento de miedo, que lo vamos a ver más adelante, también están las creencias de tiempo y están las creencias, por ejemplo, del intervalo de tiempo de pasado. Bien, Ok. entonces la persona, muchos de estos se combinan. Bien, que Ujú, ahora esto estoy empezando con los más puros. Bueno, la pérdida es un derivado de la carencia, pero hay algunos que se combinan. En el caso que tú mencionas, ahí hay apego, pero claro, cuando la persona tiene otra relación, le queda como cree en el pasado, es decir, como tiene en el sistema de pensamiento la creencia de que el pasado es real, tiene miedo a que le suceda lo mismo, ok. que le vuelva a suceder lo mismo. Y eso es totalmente falso, porque en realidad el presente siempre es nuevo. Ujú. Siempre es nuevo. Lo que sucede es que, claro, como está el pasado vigente en el sistema de pensamiento, viene ese miedo a que ocurra lo mismo. Y claro, hay que ir trabajando uno por uno. Después de la pérdida, el que sigue es el otro derivado de la carencia, que es el conformismo. También es derivado de la carencia. Es decir, me busco autoconvencer de que aquello que tengo, tanto, volvamos, para la gente, puede pasar con cualquier cosa, tanto material, tanto relacional, tanto conciencial, tanto profesional. Aquello que tengo me ocasiona sufrimiento, pero me intento conformar pensando que no hay otra cosa. ¿Bien? Personas Ujú. que siguen con su trabajo infinitamente, o sea, años y años y años, porque piensan que no hay otra cosa. Personas que siguen con la misma relación años y años y años, porque piensan que no hay otra cosa. Es decir, en este caso, claro, es una mezcla entre el miedo a la pérdida, es una combinación entre el miedo a la pérdida Sí. y la carencia. ¿Bien? Entonces se genera el conformismo, porque tengo miedo de perder y además pienso que el mundo es algo faltante. Entonces me conformo, es decir, mantengo
lo que sea que quiera mantener, o puede ser mi estancia en un país, por ejemplo, que el programa pasado lo hablábamos. Y bueno, el conformismo, más allá de que es un derivado de la carencia, tiene, claro, tiene sus acepciones y por así decirlo, su pureza, tanto también la pérdida, porque son mecanismos psicológicos diferentes, más allá de que son derivados. Entonces, por eso los pongo como el número cuarto y el número quinto. Okay. Y el sexto es el egoísmo. Es decir, la persona no da y solo espera recibir. Bien, ahí se ve, ese es en el sistema de pensamiento, la actitud egoísta, que en cierta forma también es un derivado. Aquí ya empiezan a haber rasgos de los anteriores, porque, claro, ¿por qué la persona no da? Porque piensa que está en un mundo faltante, ¿bien? También piensa que las cosas las puede llegar a perder, ¿bien? Y también muchas veces no da y espera recibir por el pensamiento que decíamos el primero, por la vulnerabilidad, por creer en el daño, ¿no? Entonces busca recibir también como protección, ¿bien? Es decir, también por la dualidad de esperar beneficio y evitar perjuicio. O sea, aquí también en el egoísmo vemos un poco también los juicios duales, ¿bien? Cuando en realidad, claro, nada en sí es beneficioso ni perjudicial, ¿bien? Todo es. Ese es el pensamiento verdadero, que si bien lo vamos a ampliar en el próximo programa, no existiría esa dualidad. Pero claro, esa dualidad a veces genera... Sí, dime, Sandra. No, lo que dijiste, repite lo que fue hermoso. El pensamiento verdadero es, no hay nada perjudicial. Claro, nada en sí es ni beneficioso, es decir, ni perjudicial, nada me va a perjudicar. Todo es como es. Bien. Hermoso. Liberador, además. Y Hermoso. sí, eso luego va a la percepción. Imagínate, claro, una persona que va por la vida pensando que todo es como corresponde, todo es como es, todo tiene su porqué, todo sucede por algo. Así piensa la persona que ella no tiene juicios duales. No piensa en Liberador. beneficiarse ni miedo al perjuicio, porque también el perjuicio viene también con el miedo al daño. ¿Bien? O sea, tengo miedo que algo me dañe, tengo miedo que algo me perjudique. Pero claro, si trabajamos sobre estos atributos, se cancela el perjuicio, se cancela incluso el beneficio, porque esto, cuando se cancela uno de la dualidad, el otro se cancela, porque tenía existencia, porque existía el contrario, ¿bien? Entonces, no olvidemos que todo esto desemboca en una percepción neutra. Entonces, cuando nos subimos a una percepción neutra, alcanzamos esa percepción neutra, esas dualidades se suavizan, se disuelven, que no estoy diciendo que es un proceso de un día para el otro. Bien, esto es un proceso que se hace con técnicas, con ejercicios, con reflexión, con terapia, escuchando ideas verdaderas. Quizás mucha gente sigue algún sistema de enseñanza espiritual, los más recomendados son el curso de milagros, la vía de la maestría, el curso de amor, que bueno, tienen ejercicios puntuales para que este sistema de pensamiento se tumbe y emerja el sistema de pensamiento verdadero. ¿Bien? El número 7 vendría a ser el que un poco adelantábamos antes, las creencias de tiempo. Es decir, que las creencias de tiempo en la mente, y lo vamos a profundizar un poco porque, claro, el tiempo que nosotros tal y como lo conocemos en el mundo, que está vinculado a esta teoría del tiempo que nos dice que estamos en una determinada hora y en un determinado año. Esa sería una teoría como lineal, ¿no? Que nos dice que estábamos avanzando hacia algo, ¿no? 2025, luego, claro, luego el 2026, 2027. Esa es una concepción de tiempo incluso muy útil, es un recurso, ¿no? Para unirnos, lo podemos utilizar como símbolo del amor también, como símbolo para coincidir también. Pero sin embargo, el tiempo real, bien, es esférico, es presente, es espiritual, exacto. Que le llaman el kairos también. Claro, es conciencial,
no tiene polaridades, no tiene otros intervalos, es único, es esférico. Y es lo más natural, porque si nos fijamos, todo en la naturaleza es esférico, los planetas son esféricos, muchas cosas que están en la naturaleza son esféricas, el tiempo Por eso también. tú te puedes encontrar con una persona después de muchos años y sentir lo mismo que de pronto al primer día, ¿no? O sea, es como, ¿sí? Qué bonito. Sí, Muy sí, bien. sí, sí. Sí, porque, claro, lo que hace el tiempo, entrenar la mente para que viva en este tiempo real, para que viva en este tiempo presente, necesita un entrenamiento especial. ¿Por qué? Porque en el primer programa hablábamos que esto cómo se genera, como una co-creación del entorno y de nosotros mismos por habernos creído, ¿no? Por habernos Claro. creído estas ideas. Entonces, la mente, en cierta forma, la mente promedio de un ciudadano promedio del mundo, no está entrenada para vivir en el presente, sino que está entrenada para vivir apegada al tiempo. De hecho, cree mucho en que la persona tiene una edad, tiene una fecha de su cumpleaños, que va envejeciendo, ¿no? Y todas esas cosas, bueno, la jubilación, en fin, muchas cosas que incluso que emergen de la sociedad, que están atadas a esta teoría del tiempo. Entonces, la mente lo hace como más creíble y se apega a la idea, y se apega a la idea, y Y cuando le... empieza el instinto de supervivencia, como Claro, claro, tratando de claro. escapar. Ok. Exacto, exacto. Claro, es que es más seguro, ¿no? Vivir atado al tiempo para el ego, ¿bien? Em, y sin embargo, saber que la verdad de que todo es un eterno ahora y que estamos en un único momento y que solo existe el presente y que el pasado nos genera ese miedo que vuelva a ocurrir lo mismo, lo que mencionabas tú antes, ¿no? Que a veces se da en las relaciones, ¿bien? El pasado genera un miedo a que vuelva, ¿no? O que suceda también algo futuro, ¿bien? No. El miedo, claro, como sucede a muchas personas, tener miedo por cosas que no ocurrieron, ¿bien? Y mientras uno se vaya al pasado o se vaya al futuro, rechaza el presente. El Claro, apego porque al... está Ujú, completamente desconectado del aquí y el ahora, o lo que llaman el eterno presente también. Te desconectas. exacto. Claro, porque fíjate que el apego al pasado nos genera nostalgia y en cierta forma está catalogada como una emoción negativa, la nostalgia, ¿no? Y el miedo al futuro nos genera la famosa ansiedad y la preocupación. El presente no nos genera nada de eso. El presente no nos genera ni nostalgia, ni ansiedad, todo eso en el presente se cancela. Entonces, claro, ¿a dónde está en el sistema de pensamiento falso estas creencias de tiempo? Tener 41 el año que viene, claro, va a ser mi futuro. Y cuando yo tenía 39 va a ser mi pasado. Entonces, en cierta forma, la persona se apega al tiempo falso, al tiempo cronológico, cuando en realidad somos un alma en manos de nuestro creador, somos una conciencia. La conciencia no tiene tiempo, ni nació ni murió. Imagínate que no tiene ningún tiempo. Entonces, claro, el sistema de pensamiento verdadero estaría el presente como único tiempo, y en el sistema de pensamiento falso estaría el pasado y el futuro con todo lo que ocasionan, ¿no? ¿Y esto cómo se implica en el día a día, por ejemplo? Supongamos que alguien de los que nos están escuchando, de los analíticos, dice, mire, yo desde mañana voy a aprender a estar conectado con el aquí y el ahora, con el presente, no voy a estar ya más pensando ni en el pasado ni en el futuro. Y eso suena muy bien, pero ¿cómo empezar a vivirlo desde ahí, desde ese plano tan consciente, Mariana? Prácticamente se podría decir que se practica con mucha autoobservación de los pensamientos, porque claro, al estar apegados durante mucho tiempo justamente al tiempo, ¿no? Que serían en realidad diferentes instantes de un mismo ahora, pero vamos a decirle por mucho tiempo, ¿no? Eh, Se comenzaron a generar en la mente pensamientos de tiempo, claro, ¿no? Que si uno los va observando, va viendo su falsedad. ¿Bien? Por ejemplo, a veces en las sesiones, a veces personas me comentan, "Ay, he perdido mucho tiempo de mi vida",
Y en realidad es un tiempo claro, es un pensamiento de tiempo. En realidad no perdiste nada. Entonces, todos esos pensamientos de tiempo que uno tiene, ¿bien? Que puede ser también, en algún momento va a llegar la muerte, ¿bien? Que estaría en el futuro, ¿bien? O claro, no sé, o mi hija o mi hijo se fue a tal lado y tengo miedo que le pase algo. Son pensamientos que están vinculados con el tiempo, que no están en el presente, observarlos y disolverlos, ver la ridiculez, en cierta forma, de lo que estamos pensando, porque en realidad estas cosas están como normalizadas, pero serían como locuras, ¿no? ¿Cómo podríamos aterrizar esa frase que trajiste la vez pasada, que me encanta? Nada se pierde, nada termina, yo lo transformo. ¿Te acuerdas la Ujú. canción de Cerati? Es frase de canción de Cerati. Ah, Eh, Cuando hablas de que no se pierde el tiempo, porque nada es estéril, todo tiene un aprendizaje o en fin, pero a veces no es fácil estar conscientes o estar abiertos, digamos, a entenderlo. ujú. Sí, yéndonos, por ejemplo, hacia las leyes universales. Las ¿Cómo leyes se universales, transforma? claro, las leyes universales serían como las reglas de la casa, por así decirlo. Entonces, sabiendo que, por ejemplo, la ley universal de la impermanencia, ¿bien? Es que todo es impermanente. Es decir, todo fluye, porque cuando estamos hablando de que algo empieza y algo termina, ya entramos en el mundo de la ilusión, que recuerdas, el mundo de la ilusión es el mundo perceptivo donde nos lleva esto. Nos lleva a un mundo de principios y finales. Claro. Empieza y termina, no sé, rápido, lento, ayer, mañana, son palabras que remiten al tiempo. Entonces, en realidad todo es transformación, todo es impermanencia. De todas formas, podemos elegir esas palabras para comunicarnos en este plano físico, ¿no? De hecho, las horas, los minutos, los segundos, o que el año que viene es el 2026, o sea, así se aplica en la vida cotidiana, sabiendo que es un recurso para comunicarnos, un recurso para coincidir, y que si uno tiene, por ejemplo, estos pensamientos de pasado y de futuro, se sana conociendo la verdad. ¿Bien? Conociendo la verdad de que solamente existe el presente, Y que, solamente... mm, sí, y que se necesitan esos dos en cuanto a que si bien existe ese tiempo cronológico, que ujú, es más una herramienta económica, porque tenemos que ser sensatos para que puedan funcionar la vida en este 3D, ujú, se necesita claramente el calendario, las citas, controlarte las horas de labor, porque pues claro. necesitas recursos para poder generarte, digamos, la vida en el mundo real, pero que a veces esa dinámica del día a día trae muchas angustias que sin duda alguna podrían ser sanadas o podrían ser superadas si se tiene esta conciencia del tiempo que nos estás explicando, el tiempo espiritual, donde no, nada se pierde, no pierdes tiempo, es básicamente todo parte de un aprendizaje, no estar viviendo atrapados en ese tiempo de supervivencia del cronos de hoy es la fecha tal, del día tal y es la hora tal y tengo que correr porque tengo que entregar, sí que lo tenemos que hacer, obviamente, porque Ujú. todavía no le evitamos, todavía estamos viviendo acá, pero que en esas angustias del día a día sería más fácil navegar en ellas con la mente liberada, teniendo en cuenta que hay algo más allá que se llama conciencia o vivir en conciencia, Mariano. Claro, eso es lo que se llama el famoso discernimiento. Bien, Ujú. saber que el tiempo, como tú mencionabas, nos sirve para organizarnos, para mantener nuestro trabajo también, porque tiene un horario, para comunicarnos. Hoy, por ejemplo, empezamos en un tiempo, estamos en un día, pero claro, cuando uno ingresa en las angustias, como tú mencionabas, en las ansiedades, es porque perdió el discernimiento, perdió la conexión con el tiempo esférico, se olvidó la verdad. Por eso hay Sí, que recordar estas cosas. sí, En realidad, claro, se fue por el tiempo cronológico, por la creencia en el futuro, la preocupación en el futuro y el pasado, y que perdí la adolescencia porque ya no la tengo más, perdí la salud, que pasó hace un tiempo y ahora me o preocupo por lo que que me nunca pase ocurrió, esto. o que tengo miedo que me pase esto, y claro, la persona perdió el discernimiento de que solo existe el ahora, y la teoría del tiempo llevó a la persona a apegarse a esa idea y creérsela
cuando en realidad se creyó algo falso. Total, ¿Bien? total, total. No sé si está claro, Sandra. Si hay Está que aclarar. clarísimo, o sea, es que me llegó como, estaba aquí pensando mientras te escuchaba, yo como que, ajá, eso fue tal cual. O sea, como que también la conciencia, yo sé que a ellos les está pasando, te acuerdas tal día que te pasó esto, perdiste la verdad, perdiste la conexión con, ¿sí? Ujú. Porque te dejaste llevar por esto de acá y probablemente por algunos de esos ítems de las falsas creencias que nos estás contando. Entonces, está clarísimo. Y Muy me bien, atravesó. muy bien, me alegro mucho. Ah, El- no, a con- mí no. Pues me alegro que esté claro, no sé. Después cada uno esto lo trabajará, ¿no? Hoy estamos buscando respuestas, ¿no, Mariano? Así es, así es. Muy Bueno, y bien. el número 8 está relacionado con claro, las principales variables de la materia son el tiempo y el espacio. Y el espacio, me acuerdo que algo habíamos hablado también en el programa anterior. Sí, El espacio también es una ilusión, y cómo se da esta ilusión en la vida cotidiana, el miedo y esta connotación negativa del espacio cuando la persona se apega a lugares, cuando tiene creencias fijas asociadas a esos lugares, el apego también a la cultura, y también incluso por miedo a lo desconocido, que es, según la psicología, uno de los miedos principales, ¿no? El miedo a lo sí. desconocido, quizás no se visiten ni se viva en otros lugares, ¿no? Yo conozco quizás muchas personas que no salieron de su ciudad en 70 años, ¿no? ¿Por qué? Todas, Y por miedo a lo desconocido, por aferramiento a qué, al espacio, ¿no? Entonces se quedan incluso, en la connotación negativa del espacio es cuando te hace sufrir. ¿Te acuerdas que yo incluso también te contaba, ¿no? En Argentina ya llegó un momento que sí, bueno, los desafíos y los retos de desarrollar una profesión o estudiar o una vida en una ciudad caótica está muy bien, pero en algún momento me cansé, me harté. Y esto es lo mismo. Muchas personas, más allá de que sufren en un lugar, con corrupción, con violencia, con inseguridad, con contaminación, con una economía, con mala gestión en líneas generales, se quedan en lugares inseguros, se quedan con mala calidad de vida, se quedan sufriendo justamente por eso, por el apego al espacio. O sea, ni siquiera, porque claro, todo esto está muy bien, esto que estamos haciendo, porque la gran mayoría de las personas todas estas ideas ni se las cuestiona. no, pues ni Eh, las conocemos, estamos ni las aprendiendo conoce. contigo. Es que esto que ha pasado en los últimos 5 años, Mariano, es maravilloso. O sea, yo Ujú. siento que hasta antes de 2020, yo les decía a los analíticos cuando hablábamos ahorita a final de año, que es que los últimos 5 años han sido maravillosos para conocer temas que ni siquiera sabíamos que existían. Por ejemplo, las heridas del alma, estos Ujú. recursos de los que nos estás hablando hoy, del falso pensamiento, las falsas creencias que están ahí, porque Ujú. estábamos así súper bien programaditos, como robotcitos, todos teníamos ya el guión de la vida montado y seguramente se había, digamos, estimado muy bien ese guión y después de 2020 algo pasó con todo esto que vivimos porque el mayor regalo que hemos tenido seguramente es que en estos últimos 5 años pudimos encontrar o descubrir herramientas que no sabíamos ni siquiera que existían. Estas preguntas uno nunca se las hace. O sea, uno está viviendo en ese cronos de sobrevivir, Sí, sí, pues sí. no estoy hablando desde la carencia de sobrevivir, no, sino de sobrevivir al tiempo, como que tienes que entregar tantos proyectos al mes, tienes que hacer tantas consultorías, o si eres CEO, tienes que lograr la meta de tanto, y estás como en esa carrera contra el tiempo. ¿Sí? Eso es a eso a lo que me refiero cuando hablo de sobrevivir. No estoy hablando de la sobrevivencia, está muy dura, que sí que existen las miserias del mundo, sino el Ujú. sobrevivir al tiempo que nos desconecta completamente de este estado de conciencia que nos estás enseñando hoy con estos 24 puntos. Ahora sí te devuelvo la palabra. Sí, sí, no, muy, muy interesante lo que mencionas, porque claro, luego del 2020 y esta especie de parate que tuvimos que hacer, ¿no? Mucha gente lo tomó como para hacer introspección, generó también muchas oportunidades también, entonces marcó, sí, estoy totalmente de acuerdo que marcó un antes y un después, porque uno cuando hace introspección y va hacia adentro y reflexiona,
y a las personas que son muy, pero muy curiosas también y que les gusta aprender más y más y más cosas, no se quedan ahí y si tienen mucho tiempo entre comillas, ¿no? Para ir hacia adentro e incluso, claro, hay mucho más, tenemos mucha más, yo creo que con Internet hay mucha más cercanía, más allá que se necesita una conciencia, ¿no? Para atraer, que uno esté atraído hacia esas cosas, ¿no? Hacia estos temas. Pero es verdad que antes, no sé, hace una década atrás o 15 años atrás, si uno quería, no sé, escuchar una conferencia del Dalai Lama, por ejemplo, quizás si no tenía internet no lo podía hacer, ¿no? Y hoy por hoy, con internet tenemos mucha más cercanía para quienes quieran profundizar como estamos profundizando en el día de hoy. Bueno, el número 9 vendría a ser la culpa. ¿Bien? La culpa surge por pensar que algo que se hizo en el pasado, por eso ya estamos hablando de una combinación, ¿no? O sea, la culpa tiene ya el pasado impregnado. Pensar que algo que se hizo en el pasado puede tener el poder de afectarnos, ¿no? Es decir, la culpa se da con una combinación de 3 elementos. Darle vida al pasado, como dije antes, creer también en el daño, que era el primero, ¿no? Porque, claro, si tengo culpa es porque pienso que algo hice mal, ¿bien? Y si hice algo mal, lo malo lo asociamos con el riesgo, con el peligro, ¿bien? Cuando ya se deja de creer en el daño, ya no se cree en el riesgo, ni en el peligro, ni en el bien y el mal, claro. Y por eso también la culpa tiene la dualidad del bien y el mal. Entonces, resumiendo, la culpa tiene el pasado, la creencia en el daño y la dualidad del bien y el mal. Entonces, todo eso tiene que tener una persona para que cobre vida la culpa. Cuando cancela el pasado, cuando solamente vive en el presente, cancela la idea de daño, la idea de ser una persona vulnerable, y cancela también el bien y el mal, no puede sentir culpa. ¿Bien? Y eso, obviamente, esto genera, se va el sufrimiento, porque la culpa, ya lo dirán las personas que están escuchando del otro lado, la culpa es algo que incluso nosotros en Occidente lo tenemos hasta por filosofías religiosas también, ¿no? El tema por el cristianismo, el tema de la culpa, ¿no? Y entonces el tema del respeto a la integridad, de la ética del no daño, ¿cómo entra previamente a este tema de la culpa? Es decir, ¿cómo decir, no, es que la culpa no existe cuando sabemos que sí hay acciones que pueden dañar a otros? O sea, ¿en qué momento se concilian estas dos vertientes tan opuestas? Y bueno, habría que ver el caso puntual. O sea, en líneas generales, una persona que ya no percibe el daño, se siente una conciencia invulnerable, no puede ser dañada por nada ni por nadie, ni manifiesta en su realidad nadie que lo dañe ni lo hiera. Ni tampoco daña a él. Y tampoco lo dañan a él, ¿no? Porque esto es, como viste que no había ni afuera ni adentro, es todo integrado. No. Sí, lo digo es porque probablemente las personas que, voy a ponerlo hipotéticamente, hacen daño o atentan a la vida de otra persona, o roban, o matan, es decir, transgreden de alguna manera como esas leyes universales. Muy cómodamente podrían decir, no, es que en mi estado de conciencia no entra la culpa porque soy muy evolucionado, cuando en realidad está en un estado inferior porque todavía no ha entendido que es importante respetar la vida, la integridad de la vida. ¿Me entiendes ya como la pregunta que te hago? Claro, sí, entiendo. Si una persona roba a otra, en cierta forma le hace un daño, ¿bien? Y va a sentir culpa. ¿Por qué? Justamente porque uno de los componentes de la culpa es el daño. Entonces, más allá que en lo profundo y en lo conciencial no exista, obviamente que cobró vida en el mundo, en el plano físico, ha cobrado vida, y hay personas que creen en el daño, entonces por eso atacan, o roban o hacen delitos, creen en el daño, generan culpa,
generan culpa para los demás y para ellos mismos, y también generan daño para los demás y para ellos mismos, pero claro, eso tiene que ver con que están todavía en una vibración de miedo que claro, todavía no se pusieron a cuestionar su sistema de pensamiento. Es decir, claro, este no es un conocimiento que está en la masa, por así decirlo. En el sistema educativo esto no lo enseñan, ¿no? Claro. Entonces la gente ni se plantea que la culpa, por ejemplo, de dónde viene, del pasado, si el pasado existe o no existe, si existe el daño, si no existe el daño, si existe el bien y el mal, esas dualidades. Todo esto está normalizado. De hecho, incluso, Sandra, se menciona sistema de pensamiento falso, sistema de pensamiento de miedo, pero en algunos libros está como el sistema de pensamiento del mundo. ¿Bien? Entonces, claro, hay que saber que nosotros lo que estamos viendo no es un mundo de puro amor. Es un mundo donde el miedo y el amor, o sea, es un mundo tergiversado lo que nosotros estamos viendo, claro. Por eso la importancia de que cada uno trabaje en esto, porque cuando cada uno trabaja en esto, obviamente, como mencionan muchos libros, pasa a vivir en un mundo perceptivo de amor, en un mundo real, donde ahí sí, no hay culpa, no hay daño, nadie va a dañar a nadie, no hay dualidad del bien y el mal, no hay solo presente, pero claro, uno mismo, si se hace ese planteamiento de poder llegar a ese mundo perceptivo, lo puede hacer. Pero ahora, si nos vamos claro, a ser más abstractos y hablar a nivel humanidad, y sí, la humanidad todavía le falta bastante. Yo creo que quizás algunos milenios, ¿no? Claro. Para que todo esto se plasme en la vida cotidiana, pero afortunadamente hay personas que estamos trabajando justamente para eso. Pero en mi caso, por ejemplo, pero en mi caso no, la verdad es que no es que para lograr un cambio de la humanidad y despertar a la humanidad, sino que simplemente trabajar en mi propia percepción y compartir el conocimiento adquirido con total humildad. Y obviamente uno ve cómo las personas de a poco van resonando y van modificando sus vidas, modificando su percepción y van modificando su realidad. Pero claro, ante la pregunta, en la humanidad, ¿qué sucede esto y lo otro? Porque ahí, en cierta forma, eso tiene que ver con que tenemos diferentes niveles de conciencia. La humanidad, la masa, en cierta forma, todavía está vibrando en el miedo. Por eso hay guerras, por eso hay robos, hay violaciones, hay asesinatos y todo lo que se escucha que hay, que lo hay, obviamente, pero tiene que ver con un estado de conciencia, con una vibración vinculada con el miedo, y cuando se comience a una vibración de amor, lo que se llama la nueva humanidad, ¿no? Estamos viviendo la última generación de esta fase, que vamos a pasar a otra. La otra fase, o sea, la nueva humanidad, lo que se menciona, que tiene que ver con un cambio planetario, ¿bien? Justamente la conciencia que va a primar es la conciencia de unidad, no la conciencia de separación. Justamente cuando se haga el traspaso a la conciencia de unidad, ahí es donde vamos a ver todo esto en lo que es la próxima, la humanidad. Pero de momento faltarían algunos milenios, pienso yo, si hay que ponerlo en años. No sé si fui claro o me fui por las ramas como suelo hacerlo siempre. No, fuiste demasiado claro. Lo que pasa es que siempre me hago la misma pregunta y a todos mis invitados les hago la misma pregunta, porque nos están hablando, no, es que hay que liberar mentalmente y porque a veces las culpas cargan y no sé qué. Y entonces esta semana me daban esa explicación. Lo que pasa es que quien hace daño conscientemente a otro está en otro estado de conciencia, o sea, está más bajito, ¿no? Y por eso te preguntaba, bueno, ¿y qué pasa con esas personas si de repente a alguien le da por usar esta misma información y decir, no, es que la culpa no existe? Es que yo no le hice nada malo a nadie, y resulta que sí, ¿sabes? Y por eso era que traía Claro. este cuestionamiento. Pero pues fuiste muy claro cuando explicabas que no, que básicamente cuando una persona está ya en resonancia superior donde dice la culpa no existe porque ni nada de lo que yo haga en este momento a conciencia va a buscar dañar a otro y por ende tampoco me van a dañar a mí porque ya no entra, ya es otro plano superior. Pero siempre hago la misma pregunta, ¿sabes? O sea, no creas que es contigo solamente que hago esas preguntas punzantes.
Continúa, por favor, que está muy interesante. Y bueno, y me vas diciendo igual cómo estás de tiempo, porque sé que estás en España y ya es muy tarde allí. No, yo estoy fuera del tiempo. Yo continúo hasta que tú menciones Ay, Dios, que vamos en tiempo espiritual, porque yo creo que estamos por aquí todos muy elevados. bien. El Vamos al número, punto 10, ¿cierto? el número 10 es el control y la manipulación de la realidad. Y esto, como habíamos aclarado también incluso en La Culpa o en otros, Sí, es hacia uno mismo, pero también hacia los demás, porque como no hay separación entre dentro y fuera, es decir, quien controla y manipula la realidad, en líneas generales lo hace para consigo mismo, pero también para las demás personas. ¿Bien? claro. Y cómo se manifiesta en una persona es ese esfuerzo egoico porque en la realidad esté todo controlado para que nada nos altere, ¿bien? Justamente por miedo, ¿bien? Es decir, para no estar en peligro, para sentirnos a salvo, queremos controlar y manipular la realidad, que es un impulso muy egoico. Entonces, esa sensación es una ilusión, porque también esto sucede con personas que están muy apegadas con el afuera, ¿bien? Pues claro, si intento controlar y manipular la realidad externa, es porque pienso que hay una afuera y hay una adentro. ¿Se entiende? Tengo esa separación. Es decir, estoy como muy apegado al mundo de las formas, al mundo de los sentidos, que eso es también muy egoico, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la persona cree que ese afuera es lo único que existe, entonces tiende a querer manipularlo y controlarlo. Todavía no está en el estado de conciencia de ver una integración entre el afuera y el adentro, porque eso solamente se puede ver desde la conciencia. Esto tiene mucho que ver con, este estado de conciencia tiene mucho que ver con la mente, por eso se dice que esto está todo, es una programación que está dentro de la mente egoica, ¿no? Entonces, para no estar en peligro, para sentirse a salvo, la persona controla y manipula, y esa sensación es una ilusión, ¿no? Que está todo controlado o que puedo manipular algo en función de mis objetivos. ¿Por qué? Porque proviene de la afuera, ¿bien? Entonces, porque en realidad podemos estar a salvo en cualquier situación, al sentir que somos conciencia, ¿bien? Podemos fluir, ¿bien? O sea, la realidad, nunca la realidad va a interpretar que estamos luchando contra ella, ¿bien? Siempre la realidad, y esto también para aclararlo, el sistema de pensamiento verdadero y la percepción verdadera lleva a conectar y a fluir con la realidad, ¿bien? De una manera fluida, de una manera neutra, como decíamos antes. Por eso se siente paz, porque la paz es un estado más objetivo, es un estado objetivo, lo mismo que el amor, ¿bien? Entonces, control y manipulación de la realidad, el número 10, el número 11, no sé si ¿Qué te quieres... parece? ¿Qué te parece, Mm, Mariano, si esos 11, 12, 13, 14, 15 los dejamos para el próximo capítulo? claro que sí, 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 ¿Sí? sí. Y lo que aprovechamos en estos minuticos es una recopilación en orden. Te voy a dejar así solito para que tú les digas primero, segundo, tercero, porque como pues empezamos en vivo, mucha gente seguro va a llegar tarde a lo largo de la transmisión. Entonces, reforcemos estos 10 primeros y los otros 14 los hacemos en el próximo capítulo para que ellos ya entiendan bien la dinámica de esta importante información que nos estás compartiendo. Genial, genial, genial. Bueno, hacemos una recapitulación, ¿no? Sí. El primero que vimos fue el daño, ¿bien? El miedo a ser dañados, el miedo a ser heridos, que genera una sensación de no estar a salvo, eso quedó muy claro, incluso lo habíamos visto en el programa anterior. El segundo, los juicios duales, ¿bien? Todo lo que sea dualidad entre bien y el mal, mejor o peor, éxito o fracaso, ya dijimos que eso se hace por miedo y por buscar lo bueno, buscar lo mejor, buscar el éxito, y es una falsedad, claro. El tercero, la carencia, ¿bien? Pensar que en el universo no hay todo lo necesario, ¿bien? Y además también se manifiesta una realidad carente al creer en la carencia, ¿bien? Porque esto parte también del principio de que somos creadores de la realidad en base a nuestros pensamientos. Y obviamente si tenemos un sistema de pensamiento falso que cree, por ejemplo, en la carencia, en el cuarto también, que es la pérdida
la persona que, claro, cree en la pérdida va a manifestar cosas que pierde, ¿bien? El quinto, ¿cuál era el quinto? El conformismo, que como dijimos es un derivado de la carencia, ¿bien? Es una combinación entre la carencia y la pérdida, ¿bien? Como creo que las cosas faltan, como creo que las cosas se pierden, me tiendo a conformar, ¿bien? Con las cosas. El sexto, el egoísmo, ¿bien? Que, claro, la persona tiene trastocado lo que es la ley del dar, ¿bien? ¿Por qué digo trastocada? Porque la tiene al revés. El egoísmo tiene que ver con recibir y luego dar. Y no es así, o sea, la ley universal es dar, ¿bien? Entonces, con eso tiene que ver el egoísmo, es claro, se manifiesta en el sistema de pensamiento falso con una persona que solamente espera recibir, ¿bien? El séptimo, las creencias de tiempo, ¿bien? Las creencias de tiempo, principalmente el tiempo cronológico, donde hay intervalos de tiempos inexistentes, como el futuro y el pasado, que traen estas famosas emociones que se pueden decir negativas en cierta forma, porque tienen que ver con el sufrimiento y con el miedo, como por ejemplo la nostalgia y la ansiedad. Bien, en el caso del pasado, la nostalgia, y en el caso del futuro, la ansiedad. El número 8, el espacio, que se manifiesta con el apego a lugares, con creencias fijas asociadas a lugares y por miedo también a lo desconocido. La persona se queda en el lugar, ni vive en otros lugares, ni visita otros lugares, ni viaja por un apego al espacio, ¿bien? Eso le da seguridad. Justamente, claro, por miedo le da seguridad mantenerse en un mismo espacio. El número 9, la culpa, bien, que como dijimos, tiene 3 grandes atributos falsos: la creencia en el pasado, la creencia en el daño y la dualidad o sea, el juicio dual del bien y el mal, ¿no? Y el número 10, el control y la manipulación de realidad, que se hace también hacia uno mismo y también hacia los demás, que es este esfuerzo porque en la realidad esté todo controlado y todo bajo control para que uno no sienta miedo, para que uno no se altere. Entonces, estos fueron los 10 atributos falsos del sistema de pensamiento de miedo que vimos hasta ahora, ¿no? hasta el día de hoy. Está impresionante, además, porque lo que hablábamos, o sea, uno a veces no tiene ni las herramientas ni sabe qué tipo de preguntas son las que se debe hacer o cuáles son los aspectos que debe revisar dentro de la propia vida. Entonces ha sido maravilloso y dentro de 8 días les vamos a tener esa segunda parte, porque en total son 24. Yo les sugiero que vayan teniendo cuaderno, porque de verdad que todas estas herramientas para sanar la mente son bien, bien importantes. Mariano, te voy a dar los 30 segundos que les doy siempre a nuestros invitados para que se despidan de los analíticos, pero no sin antes preguntarte nuevamente las redes sociales en las que te pueden seguir, tu libro, que también es muy importante y es una buena herramienta para que lo promociones, por favor, y la gente que te quiera seguir se conecte con tus redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y también felicitaciones porque estos temas en líneas generales no se hablan, o sea, son temas, podríamos decir, a nivel conciencial como de posgrado, ¿no? O sea, no se hablan ni en el sistema educativo, tampoco en universidades, ni en los medios de comunicación, y es uno de los temas que luego de quizás estar en varios sistemas de enseñanzas o leer varios libros, como habíamos mencionado en el primer programa, los autores del Nuevo Pensamiento y el Kybalión y el budismo, etcétera, 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 he generado este modelo de sistema de pensamiento de miedo que, bueno, afortunadamente estoy compartiendo en sesiones individuales y le hace muy bien a muchísima gente. Mis redes sociales son Mariano Menéndez Coach, mi sitio web www.mmenendezcoach.com, y mi último libro que trata un poco de esto, si bien en el libro no es que están enumerados y ordenados y organizados como lo estamos viendo aquí, sino que en el libro simplemente reflexiono y brindo afirmaciones y métodos prácticos para transmutar el sistema de pensamiento de miedo, pero aquí lo estamos haciendo en otro formato, ¿no? En el formato enumerado, que también es muy importante saberlo. Así que
El libro se llama El arte de sanar la mente y está en todas las librerías de España y lo pueden conseguir en ebook, en Amazon, para todo el mundo. Gracias por la invitación. A ti, ya saben, en todo el resto del mundo a través de Amazon, y en España está en todas las librerías. Importantísimo, Mariano Menéndez Coach. Mariano, los 30 segundos para que nos des tu mensaje final en este maravilloso programa que tuvimos hoy. Hola, si te tardas más de 30 segundos, no hay problema, no hay lío. Gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación, Mariano. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente agradezco por esta oportunidad de exponer este modelo del sistema de pensamiento falso, y la verdad que es un conocimiento que lo vengo aplicando, pero también lo vengo compartiendo con muchísimas personas. Y afortunadamente es una gratificación compartirlo, porque es lo que genera que nosotros mismos vivamos en una realidad mucho más sana, mucho más amorosa, que podamos compartirnos, que se mejore en cierta forma la humanidad, más allá que cuando hablamos de humanidad estamos hablando de 8.000 millones de almas encarnadas, pero sin embargo, soy un convencido y quiero dejar este mensaje de confianza y de esperanza, de que a medida que uno se va centrando en este sistema de pensamiento verdadero, que tiene que ver como el amor piensa, o como Dios piensa también, como la conciencia universal creadora piensa, mejora la vida de una persona, mejora la vida del entorno y también mejora la humanidad. Bien, tal como mencionábamos en la exposición con Sandra, cuando una persona ya no cree en el daño, ya no puede hacer daño a otra persona, ¿bien? Y tampoco le pueden hacer daño a ella misma, ¿bien? Entonces fíjense la importancia de lo que estamos hablando, los juicios duales, la carencia, ¿bien? La carencia. Cuando nosotros estamos pensando en carencia, nos sentimos poca cosa, nos sentimos un cuerpo, o sea, no sabemos lo que verdaderamente somos, no entramos en contacto con lo que verdaderamente somos, que somos una conciencia, somos un ser infinito y eterno, que no podemos perder nada, y tampoco podemos, o sea, tenemos una tendencia cuando estamos en el sistema de pensamiento verdadero, a no conformarnos con nada también, a ser mucho más altruistas, a vivir en el presente, a tampoco tener culpa absolutamente de nada, y tampoco, claro, se nos van los impulsos egoicos del control, como decíamos, y la manipulación de la realidad. Y obviamente eso genera mejoras en todos los aspectos, bien, tanto profesional, personal, y también en nuestras relaciones y en definitiva en la humanidad. Así que gracias por esta invitación, y será un placer volver para exponer los próximos 14 puntos que nos quedan de este sistema de pensamiento falso. Muchísimas gracias. Genio, gracias, de verdad, hoy estuvo maravilloso, liberador, fue muy, muy importante el programa de hoy, estamos muy atentos a ese próximo capítulo. Señoras y señores, él es Mariano Menéndez Coach, lo pueden seguir en sus redes sociales y estamos infinitamente agradecidos de que haya aceptado esta invitación informativa G24. Hoy lo trajimos para Tertulia de Medianoche. Nos ha estado acompañando en la serie En tiempos de guerra, habilidades blandas. Así que espero que les haya gustado este programa. A mí, por supuesto, me encantó, Mariano. Gracias, un abrazo fuerte hasta España. Y ha sido un programa tremendamente liberador, interesante y profundo. Señores, que nada me les falte, que la fortuna los cubra con gracia infinita, que estén rodeados de buenas personas y que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Una feliz noche para ustedes. Muchas, muchas gracias. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos.
pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes, pero somos analíticos. una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, parejas, Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos.